Bien, vamos a ver en esta ocasión un ejercicio de aplicación de vectores y el enunciado es el siguiente. Vamos a ver aquí unos conceptos importantes que ya los he tocado en algún otro video seguramente, pero que me parece interesante porque quiero aclarar algunas cosas en cuanto a las direcciones de los vectores en lo que tiene que ver a los puntos cardinales norte, sur, este, oeste para ubicar un punto en el espacio en dos dimensiones. Entonces el enunciado dice: Mark empuja un poste en la dirección 30 grados sureste, es decir, 30 grados al este del sur, con una fuerza de 60 libras. Dan empuja el mismo poste en la dirección 60 grados suroeste, es decir, 60 grados al oeste del sur, con una fuerza de 80 libras. La pregunta es, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza resultante? Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Vamos a, primero que todo, verificar el concepto que vamos a utilizar acá, que ya de por sí lo sabemos, es el concepto de vectores y el concepto de los puntos cardinales. Bien, el segundo aspecto tiene que ver con plantear el problema. Vamos a plantear el problema y, como siempre, es mi recomendación, vamos a hacer un gráfico o un bosquejo de la situación y vamos a ver qué ecuaciones o qué fórmulas me permiten desarrollar matemáticamente el ejercicio, ¿cierto? Para reemplazar los valores y evaluar las incógnitas, en este caso la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Bien, en este punto entonces vamos a dibujar los vectores, ¿ok? Entonces voy a hacer el dibujo y continuamos. Bien, ahí tenemos entonces dibujada la situación, los dos vectores o las dos fuerzas, ¿cierto? Que son vectores, tienen magnitud, dirección y sentido. Y vamos a ver por qué los dibujé así. Vamos a analizar ciertos detalles acá. En primer lugar, vamos a ubicar los puntos cardinales. Los puntos cardinales son el norte, que está acá, el sur, que está por acá, el este, que está por acá, o el oriente, y el oeste, que está por acá. Que también el oeste lo dibujamos como una letra W, que es la inicial de west en inglés, ¿ok? Bueno, entonces fíjese lo siguiente. El primer vector, que lo llamamos el vector A, este vector vamos a llamarlo el vector A, tiene una magnitud y una dirección. ¿Cuál es la magnitud del vector A? Entonces la magnitud de A dicen que es note, magnitud de A, lo podemos representar así, es igual a 60 libras, nos dice el ejercicio, ¿cierto? La fuerza. En el sistema inglés, la fuerza se da en libras, la masa se da en slugs, para que lo recuerden. Ahora bien, note lo siguiente, ¿cuál es la dirección de ese vector? Entonces la dirección es 30 grados sur-este, es decir, 30 grados al este del sur. ¿Cómo lo mido? Note el detalle, 30 grados al este del sur. Me paro en el sur y me voy tantos grados como me diga ahí, hacia el este del sur, ¿okay? En esa dirección, como dibujé la flecha ahí para el ángulo. Luego podemos decir con toda tranquilidad que este ángulo es de 30 grados. Muy bien, ya tenemos ubicado el primer vector. Ahora vamos a mirar el segundo vector. Nos dicen que la magnitud de B, entonces vamos a decir que este es el vector B, tiene una magnitud de 80 libras, con una dirección de 60 grados sur-oeste. Es decir, 60 grados al oeste del sur. Entonces, ¿cómo es la situación? Muy sencillo. Al oeste del sur. Entonces arranco del sur y me desplazo hacia el oeste. ¿Cuántos grados? 60 grados. Entonces, ese ángulo medido desde el sur hacia el oeste son 60 grados. Esa es la otra dirección. Entonces ya tengo ese ángulo. ¿Sí ven lo fácil que es? Ahora, trazo una paralela al vector B, que es la que está aquí abajo, esta, y trazo otra paralela al vector A, que es la que está acá, y me va a dar la resultante de ese vector. ¿Sí lo notan? Ahí está la situación ya bosquejada. Entonces, ¿cuál va a ser mi nueva dirección? La dirección del vector resultante. Entonces, note lo siguiente. Voy a tener un vector resultante acá, que es la suma vectorial del vector A y el vector B, que conozco su magnitud y su dirección respectivamente. Luego puedo hallar sus componentes por el método de descomposición de un vector en sus componentes en X y en Y, hacer la suma y luego por Pitágoras hallo la magnitud y por el concepto de tangente hallo la dirección. Entonces note, la dirección del nuevo vector resultante, ¿cuál va a ser? Va a ser unos grados al oeste del sur. ¿Cuántos grados? No sé cuántos. Alfa grados, ¿cierto? Entonces la nueva dirección del vector resultante va a ser una cantidad que no conozco. Entonces note que lo que tengo que averiguar que es la magnitud, que es lo que me pide el ejercicio, del vector resultante, de la fuerza resultante, R, y el ángulo alfa, es decir, alfa. Pero ¿en qué dirección está? Ya la puedo determinar ahí, gráficamente ya la puedo determinar. Digo sur-oeste. Alfa grados al oeste del sur. ¿Sí lo notan? Sencillo, es fácil, muy fácil. ¿Sí? Todo radica en ¿qué? En el concepto, muchachos, en el concepto. Ya está planteado el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a decir que tenemos que hallar la resultante en X, que es la componente en X, más la componente
perdón, la componente en X del vector A más la componente en X del vector B, ¿cierto? Lo sumo. Y la resultante en Y, que va a ser la componente en Y del vector A más la componente en Y del vector B. Es decir, A sub Y más B sub Y. Y con eso, por Pitágoras, hallo la resultante. Es decir, por Pitágoras, entonces ahora digo que la magnitud de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Porque eso es un triángulo de Pitágoras, lo que se forma allí. Sí, porque mire, 30 y 60 da 90. Fácil, muy fácil. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? El ángulo. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de Ry, de la componente de la resultante en Y, más la componente de la resultante en X. Como ya tengo Ry y Rx, pues hago el inverso de la tangente allí con la calculadora y listo, está resuelto el problema. Tengo magnitud y dirección ya. ¿Sí ven lo fácil que es? Vamos a pasar a hacerlo y ahí vamos aclarando otros conceptos. Entonces el tercer punto es la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué datos tenemos? Los datos que tenemos ya están arriba. La magnitud del vector A, 60 libras. La dirección, 30 grados sureste. La magnitud del vector B, 80 libras, en dirección 60 grados suroeste, y pare de contar, no tenemos más, ¿cierto? Entonces mire lo que vamos a hacer ahora. Entonces note el punto. Vamos a hallar la componente en X del vector A. Entonces vamos a hallar A sub X, que es lo que necesitamos hallar para hallar la componente Rx, ¿cierto? De la resultante. Entonces note el punto. ¿Cómo hallo A sub X? Fíjese lo siguiente acá. A sub X tiene una componente acá. Perdón, la componente en X del vector A, aquí se forma un triángulo, ¿cierto? Mírelo. Luego esta es la componente en X, porque es esta misma que está aquí arriba. Si trazo la paralela, tengo esta misma acá arriba. Entonces fíjese, como el triángulo que se me está formando, olvídense aquí nuevamente de lo que mucha gente se aprende de memoria. Eso no hay que aprendérselo de memoria. Eso no se necesita aprender de memoria. Ustedes apréndanse las funciones trigonométricas y eso es todo, muchachos. Hay estudiantes que me han dicho que eso está mal. No, no está mal. Lo que pasa es que no tienen el concepto claro. ¿Cuál es el concepto aquí? Ese ángulo, 30 grados, está opuesto a este cateto que acabé de trazar aquí en líneas punteadas abajo, ¿cierto? Entonces, si es opuesto, utilizo seno. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Yo necesito hallar el cateto opuesto que es A sub X, ¿cierto? Entonces, voy a multiplicar A sub X, o A, la magnitud de A por el seno de 30 grados. Entonces, ¿cuánto vale A? Vale 60. Y el seno de 30 grados es 1/2. Luego 60 por 1/2, eso es 30 libras. ¿Sí ven lo fácil que es? Ahora vamos a hallar A sub Y, la componente en Y. Entonces la componente en Y es el cateto adyacente. Fíjese el triangulito que se forma allí, con el eje Y. Entonces el cateto adyacente es con coseno. Entonces sería A por el coseno de 30 grados. Entonces esto es lo mismo 60, ¿cierto? Que es la magnitud, por el coseno. El coseno es raíz de 3 sobre 2. Pueden usar la calculadora, pero les va a dar unos decimales y al final el resultado no le va a dar tan exacto, pero igual pueden usar calculadora. Pero cuando usen calculadora traten de usar por lo menos 3 decimales y aproximen la última cifra decimal de manera correcta para que les dé muy aproximado el resultado. Ahora bien, vamos a ver que 60 raíz de 3 sobre 2. Lo pueden comprobar, raíz de 3 1.73, 20 algo, sobre 2, eso da 0.866 y algo más, ¿cierto? Bueno. Entonces 60 por raíz de 3 sobre 2, eso da, es como tener 60 dividido entre 2, que es 30, entonces esto da 30 raíz de 3 libras. 30 por raíz de 3 libras. Pero ojo aquí, esa componente va hacia abajo, va en sentido negativo del eje Y, entonces tengo que tener la precaución de ponerle el signo negativo acá. El otro vector AX es positivo. ¿Por qué? Porque está en el sentido positivo del eje de las X, ¿sí lo ve? Va hacia el sentido positivo del eje de las X. Muy importante ese concepto de los signos también. Ahora vamos allá a las componentes de B. B sub X. Entonces, mire lo que pasa ahora con B. El ángulo que forma el vector B con el eje Y son 60 grados. Entonces, fíjese lo que pasa aquí. Mire el triángulo que se forma. ¿Sí lo ven? Y entonces, el cateto opuesto, ¿cuál va a ser? La componente del eje X, ¿cierto? Si usted traza esa paralela punteada hasta arriba, hasta el eje X, pues ese es. ¿Y entonces es con qué? Con seno. Y el cateto adyacente, la componente vertical, que está hacia abajo también, de ese triángulo que se forma allí entre B, la componente de B sub X y el eje Y, pues le va a dar el otro triángulo, ¿cierto? Y por las funciones trigonométricas que obtenemos, sería B por el seno de 60 grados. B por el seno de 60 grados. Entonces, ¿a qué es igual B por el seno de 60 grados? Entonces, B es igual a 80 libras por el seno de 60 grados. ¿Cuánto es?
es raíz de 3 sobre 2. Lo pueden buscar en la calculadora si quieren. Raíz de 3 sobre 2. Efectivamente el seno de 60 grados es 0.866 algo, ¿cierto? Pero ojo, que esa componente en X va en sentido negativo del eje X, ¿cierto? Entonces me va a quedar negativo 80 sobre 2, que es 40 por raíz de 3 libras. Negativo, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Luego el siguiente, la componente en Y, es el vector que da contra el eje de la Y. Entonces me queda B por el coseno de 60. ¿Por qué por el coseno? Porque es cateto adyacente, ¿sí ve? Entonces, no, olvídese que seno va con el eje X y que coseno va con el eje Y. No, es la posición donde esté el ángulo y cómo se forma el triángulo. Ustedes pueden comprobar si toman los otros ángulos con respecto. Entonces, si no tomaran el 60, sino el de 30, haciéndolo por el lado de arriba, da lo mismo. Igual lo pueden hacer por ahí. Pero fíjese que por cualquier lado ustedes lo pueden hacer. Esa es la ventaja de las matemáticas, que permite varias formas de hacerlo, ¿ok? Entonces, importante es el concepto, las funciones trigonométricas. Ahora, B es 80. ¿Y el coseno de 60 cuánto es? Es un medio. O 0.5. También note por la posición del vector de la componente en Y. Es negativo o va en el sentido negativo del eje Y. Entonces lo tenemos que poner negativo para que al sumar esas componentes no me vaya a dar un error. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que esto es 80 por un medio, eso es 40. Efectivamente, eso da 40 libras. Muy bien. Ahora vamos entonces a hallar Sx. Vamos a hallar entonces Sx, sumatoria en el eje X, que sería A sub X más B sub X. Entonces, ¿a qué es igual? A sub X es 30 libras positivo, más B sub X, pero B sub X es negativo, entonces menos 40 por raíz de 3 libras. ¿Ok? Y Sy es igual a B sub Y, A sub Y más B sub Y. A sub Y, ¿cuánto vale? Menos 30, raíz de 3 libras, menos B sub Y, que también es negativo, 40 libras. Entonces note, ahí ya tendría que hacer uso de la calculadora para mayor facilidad. Entonces me va a quedar lo siguiente. Entonces, usando la calculadora para la parte S sub X sería 30, note, 30 menos, ojo, aquí lo que voy a hacer, porque algunos se enredan usando la calculadora, 40 por, note lo que estoy haciendo, 40 por 3 raíz, le saco la raíz al 3, raíz cuadrada de 3, note, igual, me da menos 39.282, menos 39.282 libras. ¿Ok? Y ahora vamos a trabajar con 3 cifras decimales y ahora vamos a hacer el siguiente. Entonces vamos a hacer 30 libras, es decir, 30 por raíz de 3 por 3 raíz. Eso da igual, pero eso es valores negativos, ¿cierto? Entonces le pongo el signo menos acá, ¿sí ve? Menos 40 y me da menos 91.961 libras. Fíjese que ambas componentes son negativas. ¿Por qué? Porque obviamente el vector está en esa posición. Mire, el vector en rojo, que es la resultante, la Rx y la Ry, están la componente en Y hacia abajo y la componente en X hacia abajo. Mírenlo fácilmente que está allí. Mírenlo, aquí está. La componente en X es esta. Está en este sentido. Esta sería Rx. Y esta aquí abajo, que va desde el origen, sería Ry. ¿Sí? Y ahí se forma el triángulo otra vez. Entonces por Pitágoras hallo la R, la magnitud de la resultante. ¿Ok? Entonces por Pitágoras ya obtengo eso. Entonces digo que R, la magnitud del vector R, o del resultante va a ser Sx al cuadrado más Sy al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? A menos 39.282 libras más, esto elevado al cuadrado, más menos 91.961 libras elevado al cuadrado. ¿Y eso qué me da? Entonces note que eso me va a dar aproximadamente 99.998. Ustedes pueden hacer el ejercicio allí. 99.998 libras. Y esto, pues con toda tranquilidad podemos decir que es aproximadamente igual a 100 libras, ¿cierto? Podemos aproximar a 100 libras. ¿Ok?
¿ok? Entonces podemos decir tranquilamente que la componente, la magnitud del vector resultante R, de la fuerza resultante, es 100 libras. Ahí tenemos ya la primera parte de la respuesta. ¿Sí lo notan? Entonces vamos a hacer la operación para los que de pronto están un poco perdidos. Entonces 39, note, 39.282 negativo, no importa, cualquier cantidad negativa o positiva elevada al cuadrado siempre va a dar positiva. Entonces x al cuadrado, quiere decir que la elevo al cuadrado, sí, me da automáticamente positivo, más, note ahora el punto, entonces aquí meto, abro un paréntesis para evitar confusiones, 91.961, a esto le puedo poner el signo negativo, elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque lo elevo al cuadrado. Cierro aquí el paréntesis y eso va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A 9.999.9. Pero a eso le tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de eso va a ser esta. Y 99.999. Y eso es aproximadamente 100. Eso es 100. ¿Ok? Bien. Ya está entonces la magnitud, entonces ahora vamos a hallar el ángulo. Entonces, ¿cómo hallamos el ángulo? Entonces, el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de el cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente al ángulo. ¿Okay? Ese es el concepto y esa es la definición que vamos a aplicar. Entonces, note que aquí, por aquí arriba yo me confundí con eso. Yo puse RY sobre RX, lo cual no es cierto. Les voy a explicar por qué. Entonces vamos a colocar aquí la definición. Note que el concepto es bien importante. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Corrijo esa parte ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cateto opuesto en este caso, ¿cuál es? Es el RX. Entonces, esto va a ser igual a tangente a la menos 1 de RX sobre RY. Y no RY sobre RX como lo teníamos, ¿cierto? ¿Ok? El concepto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la definición de tangente aquí en este triángulo y en cualquier triángulo rectángulo. ¿Ok? Bueno, ya vamos allá entonces. Ya dijimos que entonces esto era tangente a la menos 1 de Rx sobre Ry. Cateto opuesto en ese triángulo rojo que pintamos allá, que dibujamos, es Rx. Entonces esto va a ser igual tangente a la menos 1 de Rx. ¿Cuánto vale Rx? Entonces Rx, la resultante en X, que sería 39.282, entonces sería menos 39.282 sobre RY, que sería menos 91.961 libras. Y libras, eso se cancela y me queda una unidad dimensional efectivamente. Entonces, ¿cómo hago esa operación? Entonces, alfa va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, note. Tomo el primer valor, 39. Menos entre menos pues da más. Entonces, ambos signos son negativos. Entonces, 39.282 dividido entre 91.961. 91.961. Y eso me da 0.42. Ahora hago invertido. El tangente a la menos 1 es el inverso de la tangente. Entonces, invertido aquí con la tecla tangente a la menos 1, ¿sí notan? Invertido tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 acá. Y me da el ángulo 23.13 grados. Entonces este ángulo es 23. Entonces este ángulo es 23.13 grados. Y esa es la dirección. ¿En qué dirección está? Note. Ese ángulo, ¿dónde está? El ángulo está ahí abajo. Ese es alfa. 23.13 grados. Ahí por cuestión del dibujo, que no está hecho a escala, pues el ángulo se ve un poco más grande, pero tenga la plena seguridad que ese es el ángulo, ¿ok? 23.13 grados. Entonces, ¿la dirección cuál va a ser? Entonces va a ser 23.13 grados sur oeste. Esa es la dirección. Entonces, aquí tenemos la magnitud del vector resultante y esta es la dirección. 23.13 grados. Entonces note lo importante que es tener claro los conceptos. Si ve el error que yo cometí cuando dije RY sobre Rx, la resultante en X en Y o la sumatoria en X,
¿Por qué cometí el error? Porque trae uno el concepto que es cateto opuesto es con el eje X, cateto adyacente con el eje Y, o viceversa. No. Es cómo está la posición del triángulo, recuérdenlo. Y cómo es la definición de las funciones trigonométricas. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Repasen el ejercicio cuantas veces sea necesario. Y recuerden, la práctica es la que hace al maestro. Si no practican, va a ser muy complicado. Métanse en la cabeza, programen su mente que ustedes son capaces. Si otros han podido, ¿por qué ustedes no? Esto no es del otro mundo. Pero hay que estudiar, ¿ok? Bien, les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.